queridos hermanos, por el nombre de Jesús. Porque Dios, en esta mañana, Jesucristo ha decidido visitarnos, visitarte a ti personalmente. Hoy Cristo va a tener un encuentro contigo. Lo ha tenido ya conmigo toda la noche, que me está preparando la predicación y el día de ayer. Y también va a ser para mí ahora, por supuesto, cómo no, claro que sí. Así que tenemos el privilegio de salir transformados y renovados a través de un encuentro con Dios por medio de Jesús. El encuentro que transforma, Jesús rompe todas las barreras. Jesús te va a cambiar en esta mañana. Jesús te va a indicar dónde tienes que buscar de nuevo. Hay veces que buscamos en sitios inadecuados, incorrectos, pero Dios nos va a enseñar en esta mañana. Y vamos a tener un encuentro con Jesús. Haciendo un análisis en el Nuevo Testamento de unos pasajes sobre los encuentros con Jesucristo, he podido ver, he podido estudiar, he podido escudriñar que hay algunos modos, ¿no? Pero 3 concretamente, que son en los cuales el Señor Jesús, hay personas que fueron directamente a buscar al Señor Jesús de acuerdo a su necesidad. Decir que, por ejemplo, Nicodemo tenía una necesidad imperiosa interior y tenía que buscar, se fue a buscar a Jesús. Es la persona la que va a buscar a Jesús. Por ejemplo, la mujer con el flujo de sangre, ¿recordáis ese pasaje? Lo recordamos, ¿verdad? Pues también es una necesidad que tiene la mujer de ser sanada, de ser liberada, y se va a buscar al Señor Jesús. Bartimeo, el ciego, también oye pasar por allí al Señor Jesús y va a clamar a el Hijo de David: ten misericordia de mí. Es él el hombre el que da el paso hacia Dios, hacia Jesús en este caso, ¿verdad? Pero también hay otros encuentros que son, digamos, coincidencias aparentes, ¿no? Porque en realidad todo el que ama a Dios, todas las cosas ayudan para bien. No hay nada coincidente para Dios. No hay ninguna coincidencia. Todo tiene un propósito en el Señor. Pero sí que hay algunos encuentros que parecen casuales, ¿verdad? Pero tienen un sentido divino. Por ejemplo, el encuentro con la mujer llamada adúltera, se la trajeron a él. No, ni él va a buscarla, ni ella va a él, sino que se la llevan. Es un encuentro, digamos, casi, bueno, iba a decir fortuito, no fortuito, porque no hay nada fortuito en la palabra de Dios. Todos son coincidencias, ¿no? Cuando tenemos encuentros con el Señor. Por ejemplo, el endemoniado gadareno, pues igual, parece que coinciden, ¿no? El Señor Jesús se baja y hay un endemoniado por ahí entre las tumbas y tal, y hay un encuentro ahí. Y hay otro tipo de encuentros que son cuando Jesús toma la iniciativa de ir a buscarte. Él toma la iniciativa de ir a buscarnos a nosotros, ¿verdad? Entre ellos podemos ver cuando Jesús se va a buscar a sus discípulos. Estaba viendo, por ejemplo, el tema de Mateo, que le va a buscar allí donde estaba en la mesa de los cambistas y demás, y va a buscarle a él. Y le dice: sal de ahí, ven para acá, deja todo. O, por ejemplo, al paralítico de Betesda. Igual, va a buscar a un paralítico. ¿Qué pasa? Que estaba por allí fuera de los muros. En fin, hay una historia muy bonita y muy espiritual con respecto a eso. Pero Jesucristo va a buscarle. Y tenemos un ejemplo también muy bueno, buenísimo, que es el de la mujer samaritana. Sobre este encuentro es el que quiero trabajar en esta mañana. Quiero explicar, estudiar y que vosotros entendáis esta mañana, aunque muchas veces lo sabemos, lo habéis escuchado, muy así conocido pasaje. La mujer samaritana. Fíjate, recuerdas el pasaje, los que lo conocéis, ¿no? Ahora los que no lo conocéis todavía, lo vamos a leer, no os preocupéis. Pero tú fíjate que de ella no sabemos ni la edad. Y no sabemos cómo se llama. La mujer samaritana. ¿No sabes cómo se llama? No, ¿por qué? Porque no lo pone. Pero yo sí que te invito a que esta mujer samaritana la pongas tu nombre. Esta mujer samaritana eres tú. Soy yo. Ponle tu nombre a esta mujer samaritana. Y verdaderamente tiene una necesidad interna esta mujer, profunda. No se sabe nada de ella en su aspecto externo, pero sí el Señor Jesús se preocupa de que sepamos cuál era su situación interna de decadencia.
de ruina espiritual, de ruina moral. Sí se preocupa. ¿Quién es otra persona igual que tú y como yo cuando estuvimos antes de Cristo, verdad? Dime, pero no es otra cosa que tú y yo, no es nadie más. Somos los mismos que la mujer samaritana, exactamente igual. Así que vamos a tratar hoy, por eso quiero que estés tranquilo y que estés tranquila, aunque tú te puedas identificar como esta mujer samaritana, pero que estés tranquilo y tranquila, porque Dios al final cumple un buen propósito en su vida, igual que Él al final va a querer un buen propósito con nosotros, por supuesto. Era el sentido que tiene todo este pasaje de la mujer samaritana tan enrevesado, tan difícil y tan entusiasta, pero al final tiene un buen sentido y un buen final. Así que, con vuestro permiso, ir abriendo vuestras Biblias, y ahora vamos a leer un pasaje. Ir abriendo vuestras Biblias, y vamos a leer el Evangelio de Juan, capítulo 4, del 1 al 30 y del 39 al 42, cuando quieras. Jesús y la mujer samaritana. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús bautiza más discípulos que Juan. Aunque Jesús no bautizaba, sino a sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado de camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, ¿tienes con qué sacarla? Y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Él respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiera del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para la vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Y respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres un profeta. Nuestros padres adoraron este monte y vosotros decís que Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores buscan que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo,
¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ve a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó allí 2 días. Y creyeron mucho más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Amén. Gloria a Dios. Hemos entendido todo el pasaje, ¿verdad? ¿Alguien que no lo haya entendido? Bueno, voy a hacer una breve estructura literal del asunto, pero muy breve, muy sucinta nada más. La razón del viaje era una estrategia divina que el Señor Jesús tenía. Decide retirarse de Judea para evitar una confrontación con los fariseos, porque su hora aún no había llegado, no querían el enfrentamiento. Entonces decide irse a Galilea. Y para irse a Galilea había un camino geográfico para ir de Judea hasta Galilea que evitaban habitualmente los judíos para evitar confrontaciones porque estaban un poco enemistados los samaritanos con los judíos. Y eso habitualmente se evitaba, se daba un rodeo. Bueno, ya ha puesto la hermana. Claro, se ve un poco regular ahí, ¿verdad? Viene el Señor Jesús desde ahí y habitualmente el camino de los judíos es esos puntos intermitentes que van hasta Galilea. Pero el Señor Jesús decide atravesar la región de Samaria, como veis. Algo que era inusual, debido a que había enfrentamientos entre los judíos y los samaritanos. Pero dice la palabra de Dios que le era necesario pasar por Samaria. No era necesidad ninguna, porque puede tener enfrentamientos, pero sí que había una necesidad divina para tener un encuentro divino con alguien. ¿De acuerdo? Y llega a Sicar, el Señor Jesús, junto al pozo de Jacob, un pozo ancestral que abrió el patriarca Jacob, alejado del pueblo, que servía de suministro de agua para toda la población. Y Jesús, cansado del camino y sediento, pide agua a una mujer junto al pozo. Dame de beber. Y Jesús le responde, pues mira, yo tengo un agua de vida que yo te puedo dar si tú la quieres aceptar. Y la mujer le pide ese agua para no volver a tener que venir nunca más al pozo. Jesús se presenta como el Mesías ante esta mujer samaritana y le dice que él le daría el agua viva que supone y que es el Espíritu Santo. Así que a continuación llegan los discípulos y se sorprende de que hable con una mujer, porque era algo impuro e impropio de que un hombre hablara con una mujer más a solas en un sitio alejado. No debería hablarla, no podía. Y encima pedirle, como lo estaba haciendo. Así que la mujer, llena de gozo y de alegría, porque le habían ofrecido, le habían hablado sobre su problemática interna, se lo había revelado al Señor Jesús, se va llena de gozo y de alegría y vuelve al pueblo y se lo explica al pueblo, a la gente del pueblo. Y a continuación esta gente del pueblo pues dicen, pues verdaderamente si Dios te lo ha revelado, creemos en que este será el Cristo Jesús, el Mesías, este Jesucristo, así que vamos a hablar con él. Entonces a partir de ese momento muchos samaritanos creyeron por el testimonio no solamente de la mujer, sino porque además el Señor Jesús ya les había hablado directamente a ellos. Bueno, hasta aquí he dicho la predicación literal. Es una predicación literal, tal y ya debería ser así. Pero nos quedamos un poco cortos, evidentemente, ¿verdad? Nos quedaríamos un poco fuera, porque la predicación que voy a dar ahora es la segunda parte, que es una hermenéutica, es una interpretativa.
¿verdad? Porque nos podemos quedar así, pero verdaderamente, ¿por qué interpretativa? Porque lógicamente hoy en día no tenemos que ir a ningún pozo a por agua. Abres el grifo, ¿sí o no? Y tienes agua. Y si te tienes que ir a un sitio a predicar, no hace falta que te vayas andando con un borrico o andando, ¿verdad? Te coges el metro, te coges el autobús y te vas. Luego entonces hay situaciones en las cuales ya no son las mismas. No tienes que ir con un cántaro a coger agua, ni un asunto de eso, ¿verdad? Y si además estás solo como esta mujer, no te sirve de evasión el poder irte a ningún pozo, sino que te pones en otras situaciones personales, las que tú sabes y que, bueno, vamos ahora a plantear. Así que, para ello, esta interpretación espiritual, vamos a hacer una disección hermenéutica, como decía, para aplicar todo esto de la mujer samaritana a nuestros días, al día de hoy. Al día de hoy, que sí tenemos coche, que sí tenemos grifo, tenemos agua caliente, no nos es necesario todo eso, no tenemos enemigos, bueno, sí tenemos enemigos, que evitar. A veces los evitamos y a veces no. ¿De acuerdo? Eso ya depende un poco, vamos a tratar ahora. Así que, en este caso, Cristo lo que hizo fue cruzar las fronteras para conquistar territorios. Es decir, en vez de dar la vuelta para evitar problemas con los samaritanos, cruza la frontera y conquista Samaria. Aquellos con los que estaban enemistados, aquellos con los que estaban enfrentados, el Señor Jesús se atreve a ir, pasar, para tener un encuentro con una mujer, y con esa mujer iba a ser extendido toda la palabra, por lo menos desde el momento hacia ese pueblo, y después quizás a Samaria. Tú fíjate, te das cuenta, ¿no? Muchas veces nosotros evitamos conflictos y problemas cuando tenemos que enfrentarnos a ellos. Hay que ser valientes muchas veces. Y tratamos nosotros de eludirnos porque quizás a nosotros nos hacen daño, nos hacen pupa. Para evitarlo, yo también lo he hecho de vez en cuando, no soy extraterrestre. Para evitar problemas y conflictos lo que hago es evitar a la persona. En vez de coger y afrontar las cosas, decir, ven para acá, vamos a tratar este asunto. A tener un encuentro. Y esto es lo que hizo el Señor Jesús, nos quiere enseñar eso. Y dice la palabra de Dios en estos versos que hemos dicho, y en el verso del 3 a 6, y salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. No tenía ninguna necesidad de enfrentarse, pero esa expresión de necesidad, según el griego, era un encuentro que tenía que tener divino, la traducción. Era un encuentro que tenía que tener. Entonces vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y le era necesario pasar por Samaria. Había motivo geográfico y teológico en todo esto. La frase era necesario, como acabo de decir, es la clave. Le era necesario pasar, enfrentarse a la situación, enfrentarse al problema. Le era necesario. Podía eludirlo, porque tenía que tener un encuentro con una persona. Ella no lo sabía todavía, esa persona, el encuentro que iba a tener. Así que los judíos efectivamente evitaban siempre evitar Samaria tomando la ruta más larga, pero Jesús deliberadamente escoge esta ruta. Jesús deliberadamente cruza múltiples fronteras, la geográfica entre Judea y Galilea, las étnicas, hay otra frontera étnica de enfrentamiento entre los judíos y los samaritanos, y también cruza otra frontera, la religiosa, porque en Samaria adoraban en el monte Gerizim y en Judea adoraban en Jerusalén, que fue luego, ya sabemos, ¿no? Luego le dice, ya los verdaderos adoradores no es necesario que adoren ni en el monte Gerizim ni en Jerusalén, sino adoraban en espíritu y en verdad. Bueno, pero cruza también esa frontera, Señor Jesús. Y también una frontera moral, que es la que un rabí, una persona, un judío, no podía hablar con una mujer. No podía hablar con una mujer, porque en ese momento se consideraba un hombre impuro, y menos con una mujer, como diría la gente del pueblo, de esta característica, de esta caraña. En este relato, el Señor Jesús, cuando toma esta decisión, nos muestra un corazón misionero.
Él se va a territorios adversos a predicar para poder transformar toda la situación de enemistad en un encuentro divino, donde Jesús se va a glorificar y va a llevar la salvación a ese pueblo. Hoy Dios nos llama con este ejemplo a dar pasos de fe como Jesús hizo. Y creer que lo podemos conquistar. Podemos conquistar nuestros adversarios. ¿Cuáles son los territorios de Samarias o de samaritanos a los que Dios te está llamando? ¿Puedes poner el mapa? ¿Cuáles son los territorios? Es lamentable que no se pueda ver bien. Yo sí lo veo bien en esta televisión, pero ahí no se ve muy bien, muy claro. ¿Cuáles son los territorios de Samaria, samaritanos a los que Dios te está llamando a entrar? ¿Os dais cuenta, no? Cómo el Señor Jesús se encuentra ahí en el pozo de Sicar. Pero tú fíjate, hay territorios de soledad. Esa mujer se encontraba sola. Era despreciada por el pueblo, por la gente. Territorio de soledad que tenía que abordar el Señor Jesús. Territorios de relaciones sociales que estaban rotos. Ese había que conquistarle, porque nadie quería hablar con ella. Se sentían impuros. Territorios en los cuales ya no tenía ningún tipo de empatía esa mujer con nada ni con nadie. Al contrario, se mostraba recelosa con todo el mundo. Pero si es igual que tú y que yo. Si es que somos iguales, ¿verdad? Conquistar el territorio del amor. Se sentía que no era amada por la gente. Al contrario, los hombres la usaban, o quizás fue al revés, o ella usaba de los hombres. En definitiva, había un problema ahí muy grave. Pero hay territorios que conquistar. Esos territorios, ¿verdad? Que son la soledad, las relaciones, hay que erradicarlos. Para eso el Señor Jesús promueve ese encuentro, para conquistar esos territorios, ¿verdad? Territorios de rechazo, de marginación, territorios de soledad, como esta mujer, de relaciones, como venimos hablando. Pero para conquistar esos territorios, para que se acabe esa soledad que tú tienes, o esa enemistad que tú que tienes con esa persona, que la quieres evitar a toda costa, por eso te da muchas veces los rodeos para evitarlo, tienes que ser valiente y abordarlo de una vez por todas. Hay que ser valiente y abordarlo para siempre. Y para eso tienes que cruzar fronteras. Porque entre Samaria y Judea hay fronteras. Entre tú y tu enemistad hay una frontera que no logras pasar nunca. Sabes que está ahí el problema, pero no puedes pasar. Algo te lo impide, tu interior te lo impide. Tu yo, tu ego. Es que yo tengo razón. A mí me han hecho daño. No eres capaz de conquistar eso. Hay una frontera que te lo impide. Y es eso, el yo, el ego, el qué dirán. No solamente esa frontera, hay también fronteras de religiones. Siempre recuerdo que hay personas, un saludo a todos los católicos que nos están escuchando, que nos siguen también, personas católicas, Dios os bendiga. Os amamos de todo corazón. También hay fronteras de religiones que no logramos atravesar para conquistar el territorio. ¿Por qué? Porque tradicionalmente decimos que, lo he escuchado bastantes veces, es que es la religión de mis padres, la religión de mis abuelos, y parece que estoy traicionando. Estoy traicionando a mis padres si me cambio. Me cuesta mucho de no convencer, sino de explicarles que esto no es una religión, que es vivir a Cristo. Que nosotros no tenemos ninguna religión, no tenemos que hacer rituales para alcanzar al Señor, sino que vivimos a Cristo, le vivimos con el Espíritu y en verdad, como dice la mujer samaritana. También hay otras fronteras que son las mentales, de tradiciones. La frontera del orgullo. Ese orgullo que nos impide ir a conquistar esa tierra prometida, o esa Samaria, que es la enemistad, solo suponen los enemigos. La frontera del odio. Odias a la persona porque te ha hecho daño, aquel hombre o aquella mujer que te hizo daño. Lo odias, ¿no? Porque te ha quitado todo el dinero, te robó,
aquel que te prometía amor, aquella que te prometía tanto amor, y te ha quitado toda la pasta, y te has quedado con los ojos para atrás, vueltos. Fronteras de venganza. Quieres vengarte, ¿verdad? ¿Te gustaría? No era bueno, hermana, por tu sinceridad. Di que sí. Me gusta eso. A Dios le gusta más que a mí. Fronteras de rabia. Tienes rabia a ese tipo de personas que te han hecho daño. Y hay una frontera, esa rabia no te permite acceder a conquistar, no te permite siempre dándote la vuelta alrededor del territorio, en vez de ir a abordar el problema a Samaria, como hizo Jesucristo, no, empieza a dar vuelta por alrededor. Y siempre estará el problema. Siempre estará el problema. Nunca le conquistarás. Toda tu vida dando vueltas. Prejuicios culturales. Miedo al rechazo. Fronteras que tampoco logras atravesar. Te da miedo porque te rechacen. Porque tú crees, te sigue todavía haciendo pupita. Eso que siempre te han dicho de que tú no vales, que tú no sirves, me van a rechazar, yo no estoy preparado, yo no sé. No logras pasar esa frontera. Pero yo te invito a que seas valiente en esta mañana, más que yo, el Señor Jesús, y determines cruzar al otro lado, que traspases esa frontera. Para eso es la palabra que Dios nos trae en esta mañana a través de esta mujer samaritana. Fíjate, querido hermano, cómo Jesucristo, siendo Jesucristo, podemos confiar en Él, porque Él te entiende. Él te entiende tu debilidad. Él sabe quién eres, porque Él ha estado en carne, aunque sin pecado, pero sí que estuvo en carne. De hecho, tuvo sed, y por eso fue al pozo. Estaba cansado del camino, sediento, y se sentó junto al pozo. Entiende tu cansancio, lo entiende perfectamente. Claro que lo entiende. Entiende tu sed, esa que nunca se sacia, porque siempre quieres algo más. Lo entiende perfectamente, porque Él te ama. Jesucristo ha ido a buscar a la samaritana. Jesucristo ha ido a buscarte a ti. Esa samaritana tiene un nombre, que eres tú. Y yo. Jesucristo ha venido a buscarte. Y en esta mañana, la humanidad de Jesús se nos muestra, aunque evidentemente sin pecado, como decía. Conoce nuestra sed y conoce nuestra debilidad, nuestro cansancio. Conoce esas noches en las que no deseas que amanezca. Porque en el momento que amanece te vas a encontrar con ese problema. ¿Cuántas noches te han pasado, verdad? Que quisieras que no amaneciera. Y viene el alba, viene la luz del día. ¡Wow! El Dios hecho hombre entre nosotros, Él te comprende tu situación. Te ve en la noche, te ve en tu soledad. Y te ha venido a encontrar al pozo, donde tú has venido a buscar ese agua de vida que necesitas. Un pozo en el cual, pues, más o menos como a esta hora. No, más o menos no a esta hora. A las 12 de la mañana, a la hora sexta. Jesús se encontró con la mujer samaritana a esta hora. A la hora sexta. A las 12 de la mañana. Donde ya nadie iba a coger agua. Porque lógicamente las mujeres iban por la mañana a coger tempranito para el aseo y para hacer la comida. ¿Verdad? Iban al pozo tempranito. Luego ya a mediodía, a estas horas ya hacía calor. Por aquellos tiempos, ¿verdad? Hacía calor y ya nadie iba. Iba sola, quería ir sola además, para no encontrarse con nadie, ni que la señalara, ni que la marcara, ni que la volvieran a decir, esta mujer, que no la volvieran a señalar ni a marcar. Y se aparece allí con su cántaro. Un cántaro que va vacío y va a coger agua. Y se encuentra allí sola, abatida. Y se encuentra allí un hombre sentado, cansado, y que le pide agua. Mujer, dame de beber.
Dice, ¿cómo vienes tú al pozo si no tienes ni con qué sacar el agua? ¿Cómo vienes así? ¿Cómo vienes con esas circunstancias? En vez de tener empatía, fíjate que lo que estaba sufriendo ella, estaba sufriendo rechazo y demás, y en vez de ser ella una mujer, pues, todo lo contrario, ahora había sido todo lo contrario, a mí me rechazan, yo voy a tener empatía, voy a dar lo que yo tengo. No, le costaba dar. Quizás sea el problema que tenía la mujer, de rechazo con tantos hombres, con tantos maridos, lo rechazaba. Quizás fuera eso, ¿verdad? Y dices, si no tienes, ¿cómo te voy a dar si tú estás egoísta? ¿Cómo eres tan egoísta? Encima que estás rechazada, encima eres capaz todavía de no ofrecerle el vaso de agua al Señor Jesús para meterlo. Y se lo reprochas, pero si no tienes agua y tal. Dice, ay, hija mía, si tú supieras por lo que yo estoy aquí, ¿para qué estoy? Tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Fíjate que ese pozo representa la nostalgia. Ese pozo es de Jacob de hace miles de años. Me voy a entrar a echar el número. Cientos de años que había dejado Jacob. Y esta mujer llega al pozo día tras día, con una nostalgia en su corazón que la perturbaba siempre. ¿Y por qué digo nostalgia? Porque ese pozo era de sus ancestros. Y digo nostalgia porque en el fondo del agua, como su madre y su abuelita, y sus antepasados venían a buscarla, ella, en el fondo de su corazón, pensaba encontrarse allí con lo que hizo su madre, con lo que hizo su abuelita, porque ella necesitaba también tener ese reencuentro con su familia, porque era rechazada por el mundo. Un encuentro que jamás se podría volver a dar, porque aquello ya pasó. La abuelita, la mamá fallecieron, pasó y se acabó. Pero ella en su nostalgia venía constantemente a buscar a ese pozo, de que sacaba agua del fondo y bebía. Pero se iba al pueblo, se le acababa otra vez el agua y otra vez la nostalgia de volver. ¿Cuándo me encontraré yo con alguien que me ame o con alguien que me quiera? En vez de erradicar su problema, pensaba, hemos dicho que el problema quizá fuera ella, porque encima de poder ofrecer, pues se lo rechaza. El pozo era un simbolismo de nostalgia, porque para ello era necesario dos cosas, una cuerda larga y un cubo, para poder sacar aquellos recuerdos del pasado, aquellas añoranzas, aquel agua. Y eso supone un gran esfuerzo, no era nada fácil. Pero ese pozo, que es una fuente natural, es una fuente común, siempre volvería, a ese pozo siempre volvería ella a buscar otra vez del agua. Queridos hermanos, quiero que respondas en tu interior. ¿Tú tienes sed? Cuando tienes sed, en tu vacío interior, estoy diciendo, no del agua, evidentemente, estamos hablando en términos espirituales, ¿verdad? ¿Dónde vas a buscar? ¿A qué pozo buscas? ¿En qué pozo estás buscando tú ahora? ¿Te creas sed? ¿Te creas nostalgia? Si tienes nostalgia del pasado, algo está fallando en ti. Algo está fallando en ti. Algo sigue equivocado. ¿En qué pozos estás buscando? Querido hermano, hoy Dios nos presenta una fuente inagotable, que es Jesucristo, y es el que ha venido a buscarte. Vamos todavía a profundizar un poquito más. Tranquilo, tranquila, que al final Dios te rescata. Tú eres la mujer samaritana, ¿te acuerdas del nombre, no? Yo lo soy también. Me identifico con ellos, ¿verdad? Me identificaba con ellos. El cubo. La mujer
samaritana se centra en el cántaro. ¿De dónde tienes el agua si no tienes con qué sacarla?, le dice al Señor Jesús. Y esta mujer iba con un cubo que representa los esfuerzos humanos por buscarse la vida, los mecanismos de búsqueda. Un cubo en el cual contenía la religiosidad que traía arrastrada de su familia. Un cubo en el cual, pues, podía tener incluso soluciones temporales, autosuficiencia, pero que ese cubo iba a quedarse vacío siempre. Jesús le promete: el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino el agua que yo le daré saltará en él como una fuente de agua que salte para vida eterna. Y Jesús inicia un diálogo rompiendo 3 tabúes con esta mujer. Hablar con una mujer en público, con una samaritana, eso es un tabú. Y pedirle algo, eso era algo pues fuera de lugar y todo contexto. El hablar en público era uno de los tabús, el hablar encima con una samaritana que estaban enemistados también era otro tabú, y encima pedir algo a una mujer, fuera ya, le hacía impuro a Jesús, pero a él le da igual, que sea samaritana, que sea enemistada con él, no le da igual. Él le va a mostrar su amor, le quiere una reconciliación, por eso ha saltado la frontera, por eso Jesús ha saltado la frontera, igual que tú tienes que hacer, ha pasado la frontera para conquistar esa tierra donde hay enemistad. Eso es lo que Dios te propone en esta mañana, que cruces la frontera, esa frontera que tienes de odio, de rabia, de enemistades, que la cruces para poder conquistar a esas personas, como hizo con esta mujer samaritana, que no es otro que tú y que yo. Es tu nombre. ¿Quieres que te lo diga? No hace falta, ¿verdad? Es tu nombre y mi nombre. Jesús se presenta no como un mejor Jacob, porque el pozo de Jacob, sino como una fuente nueva de agua de vida. No con la añoranza del pozo de Jacob, sino como que Él es una fuente de agua de vida. Ya no le va a hacer falta más ir al pozo de Jacob. No le va a hacer falta más, porque el agua que Él le dará saltará para vida eterna y fluirá en su interior como ríos de agua viva. ¿Qué pozos estamos cavando? ¿En qué pozos estamos buscando? Y le confronta con su realidad. Le dice: 5 maridos has tenido y ahora estás con un querido, con un amante. ¿Estás con un amante? Sí, que estás con un amante. Esta mujer, en vez de haber cambiado con 5 maridos, que ya había tenido bastante, suficiente, yo creo, para poder aprender, no, encima, ¡pum! ¡Hala! Ahora se va con un querido. Ni se casa ni nada. ¡Hala! Arreglarlo ya del todo. Y el Señor Jesús le confronta con eso. Jesús expone su pecado, pero no lo hace en público, Lo hace con discreción. Están ellos dos solos, ¿de acuerdo? ¿Y con qué propósito les pone su pecado? ¿Para acusarla, para condenarla? No, para que se salve, para que le reconozca a Él como el Mesías, el Salvador del mundo. Con ese propósito, el salvarla. Hoy, quizás, alguno de los que estamos aquí, de los que estáis aquí, o de los que están viéndonos por las redes sociales, tengáis algún amante. Algún querido secreto que te hace ir a sacar constantemente agua al pozo, porque un amante siempre te produce sed otra vez. La satisfacción es momentánea, pero al final te produce sed porque hay un rechazo. Un rechazo del amante y un rechazo en la persona por el pecado.
un sin vivir. Sabes que el andar con amantes a escondidas solo se hace por un breve momento de tiempo. Y además te hace estar ligado, y te hace estar encadenado, te hace estar preso y presa a ellos. Encima son malos pagadores, los amantes y las amantes, desagradecidos, abusones. Pero hoy Dios quiere llamarte a que rompas con ese amante de una vez por todas. ¿De acuerdo? Amantes, pero que no solamente son personas. Son amantes metafóricos, que prometen alivio, pero te esclavizan en tu corazón. ¿De acuerdo? Hay amantes que te ligan al pecado. Hay amantes como el alcohol que te da euforia por un momento breve de tiempo, pero al final te esclaviza, te somete, te hunde, te humilla, te avergüenza, te machaca. Amantes como los juegos, ¿cómo se llaman los de moneda? Los juegos, ¿cómo se llaman los que juegan las monedas? Bueno, los juegos. Ludopatía, ¿no? Bueno, vamos a dejarlo así. Hay personas que escondidamente se juegan el dinerito a las máquinas, por ejemplo, ¿no? O se gastan el dinero en loterías, en apuestas, en cosas así, se gastan el dinero. Y te das cuenta que al final te engancha, se convierte en un amante, pero tremendo. Porque al final un amante que te da satisfacción, porque de vez en cuando lo que te hace es tocarte. Te toca y te engancha más, porque crees que la próxima va a ser más grande. Y al final te abandona y te decepciona. Te deja tirado, sin un duro, tirada, ahí. Como el amante que hablábamos al principio, ¿verdad? Te deja hecho a polvo, sin dinero, insatisfecho, insatisfecha de la vida, hecha polvo, un asco ahí tirado por los suelos, tirado por los suelos. Hay amantes, como por ejemplo la música profana. Hay gente que aquí alabamos a Dios con todo nuestro corazón, saltamos de alegría, gozo, y luego en sus casas escuchan la música profana. Cántate alguna profana, venga, que te la sabes. Y están ligados a esa música. Una música esa produce sed cuanto se va, pero quiere más y más y más, y te envuelve y te envuelve y te envuelve. Tienes que romper con ese amante. Pornografía, igual. Personas que se enredan en las redes, iba a decir la redundancia, pero son dos cosas diferentes, enredar redes, vale. Se enredan ahí en las redes y a oscuras, y no se entera nadie. Se entera Dios, evidentemente, pero al final, te atrapa en la mente. Te atrapa y tienes que volver, y te da otra vez sed, y te abandona, y te deja tirado. Y luego al final empiezas a gastarte dinero en los cacharros esos. No sé cómo funciona muy bien eso, pero me parece que no sé si cuesta dinero o no. Bueno, es igual. En la mente sí que te cuesta. En la mente sí que cuesta y esclaviza ese tipo de amantes, ¿verdad? La necesidad de ser aprobado por los demás es otro amante. Ese problema que tú tienes, que no te permite cruzar la frontera, ¿verdad? Que necesitas constantemente que los demás te den una palmadita en la espalda, o te reconozcan tu buen trabajo, hoy qué bien lo has hecho, hoy qué bien lo haces. Hoy. Y tú te conviertes en un pelota para agradar a la gente. Estás haciéndole la pelota a todo el mundo, a para que te dé la palmadita en la espalda. Es otro que al final. Y esto es mentira y es hipocresía. Hay amantes como la envidia,
¿verdad? De lo que otros tienen. Hay gente que envidia lo que otros tienen, le gustaría. Le gustaría tener ese coche, le gustaría tener ese piso, le gustaría ser un buen predicador, le gustaría ser como el hermano o la hermana, un evangelista nato. Envidia. Pura envidia, porque limitan. Me acuerdo siempre, había un hermano en el otro local que imitaba mucho a un predicador que se llamaba Gigi Ávila. Hablaba como él, predicaba como él, decía los ejemplos como él. En vez de imitar a Cristo, imitaba a Gigi Ávila. Que Dios bendiga a Gigi Ávila, pues por lo menos tiene la culpa que tenga imitadores, ¿verdad? Pero era algo de envidia que había en su corazón. Digo, yo quiero ser como él, pero chico, Dios te ha hecho de una forma. Sé cómo Dios te ha hecho. Sé cómo Dios te ha elegido, tal y como Él. Así que, queridos hermanos, hay un montón de amantes, como vemos, no solamente los físicos, ¿verdad? Hay un montón de amantes que nos impiden, son fronteras que nos impiden cruzar a conquistar esos territorios de Samaria. Por eso tenemos que ser valientes y erradicar esas fronteras y cruzarlas, ir más allá, no evitarlas. No darle la vuelta para evitar quitar ese rechazo, no te des la vuelta, sé valiente e introdúcete en el terreno. Así que abandona ya tu religión, abandona tu sabiduría teológica, tus doctrinas llenas de telarañas y conviértete a Cristo. Deja tu cántaro, como hizo la mujer, deja tu esfuerzo, deja tu vergüenza que está dentro del cántaro, deja tu lista de fracasos, como hizo la mujer samaritana, y sal corriendo de ahí. Abandónalo ya de una vez. La hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. La hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Para esta mujer la hora había llegado. Para nosotros, para ti, samaritana, la hora ha llegado. Y no es el tiempo cronológico de las 12 de la mañana, es el tiempo del Kairos. El Kairos de Dios para ti. Hoy es el tiempo, la ocasión, la oportunidad de Dios para ti. Para que seas valiente, traspase la frontera y conquistes ese territorio que siempre le estás eludiendo y que te tiene atrapado. Hoy tienes la posibilidad de abandonar esas ligaduras, tus ataduras. Jesús está aquí, en la hora sexta. Esta es la hora sexta. En el borde del pozo, donde estamos. Y Jesús no ha venido a exhibir tus vergüenzas para ridiculizarte. Jesús ha venido para salvarte. Amén. Te está exponiendo tu pecado, tu vida, nos está exponiendo para salvarte, no para ridiculizarte. No para señalarte con el dedo ni mandarte al infierno. No, Dios quiere salvarte. Porque no podemos seguir viviendo de esa manera los que estén viviendo de aquella manera, ¿verdad? Así que le dice a la mujer precisamente, dice, yo soy el que tú buscabas, yo soy aquel Mesías que el pueblo anhelaba, el Mesías, el Salvador del mundo. Yo soy el Salvador. Así que, queridos hermanos, hoy y ahora es tu hora sexta. No es un tiempo de reloj, de crono, sino es un kairos para salvación. Así que en esta mañana yo quería que invitarte a que traspases esas fronteras. ¿Tienes fronteras? ¿De qué tienes fronteras tú? ¿De qué? ¿De rabia, de odio, de vergüenza? De incapacidad, de que tú no sabes, que yo no sé, que yo no puedo, que siempre estoy igual, ¿verdad? Quítate ese amante ya de una vez. Erradícale, que lo tienes. Algunos lo tienen, algunas lo tienen, otros no lo tienen. Elimina ese amante que te está robando todo. ¿Y sabes que te va a dejar tirado otra vez? Por favor, ten la amabilidad. Eso es pecado. Deja al amante o la amante. Por eso,
Abandona tu cántaro ya de una vez y no regreses más al pozo. No vuelva más al pozo de la añoranza, de aquel pasado que pasó y ya fue. Olvídale. Hoy ha tenido Cristo un encuentro contigo, como la mujer samaritana en el pozo. Y te está dando de beber agua viva para que no vuelvas a tener sed jamás. Reconoce a Jesús en esta hora, porque ahora es la hora en la cual los adoradores adoraremos al Padre en espíritu y en verdad. Ahora es la hora. Queridos hermanos, yo no sé cómo te encuentras tú, si tú necesitas que... No te voy a hacer un llamado por tu amante, porque no lo vas a salir, no vas a reconocerlo. O tal vez sí. ¿Quieres salir, Joaquín? No, es una broma, no. Bueno, espero que no sea, ¿no? No, bueno. No, hombre, hay otro tipo de amantes, evidentemente, como hay otro tipo de amantes, como hemos venido explicando, ¿verdad? Ese tipo de amante, a lo mejor Pero tienes que conquistarlo. Tienes que ser valiente y pasar esa frontera, porque te lo impide. Te impide tu orgullo, tu yo, el que te descubra. ¡Qué vergüenza que me descubran a mí aquí ahora! En la iglesia. ¿Qué van a decir de mí? ¿Qué van a pensar? ¡Uy! Con lo santo que yo era. ¡Madre mía! Rompe esos tabús de religión. Rómpelos de una vez por todas. Yo sé que muchas veces tenemos estructuras mentales, gente que hemos venido de otras iglesias, de otras doctrinas y tal, y tenemos aquí un cacao mental que flipa. Yo te estoy llamando a que bebas de agua viva y tú todavía ahí metida llena tu mente de telarañas. Anda. Porque si esto es de aquí, a mi iglesia decían esto, en mi iglesia hacían de otra manera, en mi iglesia... Y no avanzas, y te quedas atrapado. Estás preso, tienes un amante, que es tu iglesia, aquella iglesia, pero aquella ya te la quitó Jesucristo. ¿Te has enterado de una vez? ¡Que te la ha quitado Jesús! ¿Entiendes? No te has sido tú, te la ha quitado Jesucristo porque no te servía. O quizás tú no estabas preparado para ello. Y Dios te ha traído hasta aquí para que bebas de esa agua de viva. A esta hora sexta, esta es tu hora. Así que yo te voy a invitar en esta mañana a que seas valiente, y des un paso de fe. Y a través de esa frontera y vengas a conquistar en esa Samaria imaginaria, pero que es cierta y es real. Esa frontera que también es real. Así que te voy a pedir que si tú quieres, vamos a orar por ti. ¿Quieres? ¿Alguien quiere que oremos por él, que se encuentre en una posición, en una frontera que no es capaz, no puede cruzarla por él mismo o por ella misma? ¿Alguien quiere? Vale, pues te voy a decir una cosa. Lo mejor que puedes hacer es que des un paso de fe. Por eso te voy a pedir que des un paso de fe hacia adelante tú, ¿vale? Sal aquí adelante, por favor, ten una amabilidad. Puedes salir aquí adelante, no te avergüences, querida hermana. Sí. ¿Alguien quiere que oremos más? ¿Alguna situación por él personal o por ella? Sé libre, siéntete libre de verdad. Es un encuentro que Jesucristo quiere tener contigo en esta mañana. Aleluya. Aleluya. Y de su interior correrán ríos de agua viva. Yo te voy a pedir que seas valiente. Hoy es la hora sexta, hoy es la hora de salvación. No te quedes ahí atrapado, porque ¿qué vas a conseguir? ¿Volver a tener sed? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué va a ser de tu vida? Siempre igual, siempre lo mismo. ¿A ser un religioso? ¿A convertirte en una religiosa? ¿Y qué? ¿Y dónde vas? Sé valiente, sal adelante en el nombre de Jesús.